tendrán como finalidad obtener un mejor resultado. Hay evidencia puntual que muestra que a mayor coordinación de las estrategias a nivel nacional, la sinergia que provoca y genera mejores resultados para la sociedad. Es por esto que el día de hoy, en este ejercicio de coordinación, nos honra contar con la presencia de todos ustedes como un gesto de voluntad y disposición, signo de interés para trabajar juntos sin importar la posición ideológica o partidista. Agradezco el tiempo y el conocimiento que al día nos transmitirán nuestros expertos ponentes, el doctor Roberto Díaz Sánchez. Doctor, bienvenido, gracias por su tiempo. El doctor Edmundo Ramsés Castañón Amaro, gracias, bienvenido. Y el doctor José Alfredo Arroyo Razo, gracias por estar con nosotros. Esperamos que este sea un espacio de intercambio, de generación de conocimiento, de propuestas para todos y que hoy podamos juntos romper esa barrera, no solamente de la implementación legal, sino cultural, que seguramente todos tenemos que poder entender e implementar. Gracias y bienvenidos. Gracias. Para dar continuidad al programa que nos convoca a este foro, agradezco que me permitan el uso de la palabra, señores diputados, señor magistrado, público en general. El objetivo es plantear hacia dónde nos lleva este foro y precisamente como secretario ejecutivo del órgano implementador de Puebla, quiero hacer de su conocimiento que al haber adoptado esta soberanía, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está vigente ya en nuestra entidad federativa, se tiene que dar cumplimiento al artículo 8º transitorio como legislación complementaria que lleva por título y en el que nos establece al Estado de Puebla un mandato de 260 días naturales después de publicado el decreto para que la Federación y las entidades federativas deberán reformar sus leyes y demás normatividad complementaria que resulta necesaria para implementar el ordenamiento Código Nacional de Procedimientos Penales. Atentos precisamente a ese mandato, hemos pedido al Congreso del Estado nos recibiera para poder celebrar este foro en el cual se pretenden analizar, grosso modo, 8 reformas y una nueva ley. Este paquete de reformas que la Federación, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Implementación a nivel nacional, denominada por sus siglas CETEC, ha establecido con cuidado para ir dando un seguimiento puntual a las entidades federativas. Y precisamente las leyes periféricas a este código que se deberán analizar son la Ley del Servicio de Defensoría Pública del Estado de Puebla, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Extinción de Dominio para el Estado de Puebla, la Ley para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos en el Estado de Puebla, el Código de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla y la Ley de Víctimas del Estado de Puebla. Asimismo, se plantea una nueva ley que regule al testigo protegido en el Estado de Puebla. Evidentemente son propuestas que en su momento se trabajarán con especialistas, se someterán a la consideración de los llamados operadores del nuevo sistema de justicia penal y se pondrán a consideración de esta soberanía. Ese es el objetivo de este ejercicio, en el cual están participando por invitación conocidos catedráticos certificados por la CETEC para impartir la clase, y hicimos amplia esta invitación a universidades del Estado para que también pudieran plantear algún tipo de opinión, comentario, o en su caso, si quisieran hacerlo llegar por escrito, estamos a sus órdenes en la CEAMPAC, que es el órgano implementador para el Estado de Puebla. Es cuanto, señores diputados, muchísimas gracias por el espacio que nos permite. A continuación, se realizará el pronunciamiento del Poder Judicial sobre la importancia de la armonización legislativa del nuevo sistema de justicia penal.
a cargo del magistrado José Octavio Pérez Nava, integrante de la tercera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias a todos, señores diputados. Gracias por permitirnos estar en este espacio el día de hoy. Maestro Fierro, titular del órgano implementador del sistema penal acusatorio en Puebla, y al público en general. Me parece importante resaltar para quienes comenzamos estas labores el día de hoy que debe tenerse presente que en todo caso debe darse una armonización, ya sea de configuraciones legales o reglamentarias, acorde con la dimensión de la reforma constitucional y por supuesto dentro del marco normativo que nos provee el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero a la par de esa adecuación normativa, me parece igualmente importante resaltar que debe pensarse que a partir de ella habrá de capacitarse a los operadores del sistema en tratándose de aspectos tan trascendentes como la justicia alternativa, la ejecución de penas, la extinción de dominio, el Código de Justicia para adolescentes o el tratamiento especial que se dé a testigos protegidos. Así que, señores participantes, intervinientes de este foro, creo que las adecuaciones legislativas e incluso reglamentarias deben orientarse sobre la base de un diseño, por supuesto, normativo, pero también sobre la base de un diseño institucional y de políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos deseados. Déjenme decirles que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla hemos estado participando en forma activa y permanente, muy de cerca con la Comisión Ejecutiva para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio en Puebla. Aquí debo reconocer el esfuerzo y el trabajo del maestro Francisco Fierro, que es el titular de esta oficina, de esta coordinación. El involucrarnos en todo momento, no solo al tribunal propiamente, sino a todos los operadores del sistema. Así que celebramos en forma importante los trabajos que hoy comenzamos, seguros que quedarán los mejores resultados, lo que como sociedad y como funcionarios operadores del sistema penal acusatorio esperamos. Enhorabuena a todos, muchas gracias nuevamente a los señores diputados del Congreso del Estado por esta invitación y la oportunidad para participar en estos trabajos. Gracias a todos, bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje del diputado Jorge Vilar Chedraui, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional. Muchas gracias a todos nuestros distinguidos ponentes, al presidio. Es realmente un privilegio y un gusto tenerlos aquí en la sede del Congreso del Estado, a mis compañeros diputados, Víctor León Castañeda y Franco Rodríguez, muchas gracias por la organización de este foro, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Simplemente reiterarles que existe un compromiso por parte del Grupo Legislativo de Acción Nacional para trabajar en las vertientes que permitan tener una Puebla de la cual estemos realmente orgullosos, en donde podamos vivir seguros, tranquilos, con más bienestar, con más oportunidades, con más desarrollo para todos los poblanos y para todas las poblanas, y que particularmente este tema me parece fundamental, y justamente lo comentaba hace algunos minutos con el diputado Franco Rodríguez, el diputado Víctor León Castañeda, me parece fundamental el poder trabajar de fondo, trabajar de cerca, sobre todo con un seguimiento muy puntual dentro de la agenda legislativa del Partido de Acción Nacional, estas reformas, estas armonizaciones, esta nueva legislación, con la finalidad de coadyuvar, de promover, de fomentar que el Estado de Puebla siga siendo un Estado tranquilo, siga siendo un Estado donde se va bien, donde podamos contar todos los poblanos y todas las poblanas con una mejor calidad de vida. Les agradezco a todos la asistencia, estoy seguro que este foro tendrá conclusiones muy importantes y que de aquí saldrán una serie de conclusiones, una serie de comentarios que serán seguramente considerados por parte de las comisiones, por parte de los grupos legislativos, para tener una legislación acorde a la materia y que nos brinde oportunidades a todos los poblanos y a todas las poblanas. Les agradezco y enhorabuena. Muchas gracias.
por la inauguración de este foro, a cargo del diputado José Víctor León Castañeda, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. Saludo con aprecio y con respeto al magistrado José Octavio Pérez Nava, integrante de la tercera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al diputado Francisco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Legislativo, por supuesto, el compañero y amigo coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, Jorge Aguilar, y por supuesto al maestro Luis Francisco Fierro Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión para la Actualización y Modernización de Procuración y Administración de Justicia, a los señores ponentes, especialistas en el tema, a los estudiantes de instituciones de educación superior, a todos los presentes. El día 5 de marzo del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, teniendo por objeto el establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, así como a contribuir y asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Uno de los principales ejes rectores es la definición de los principios y derechos en el procedimiento, el cual cita que el proceso penal será acusatorio y oral, observando los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Con este nuevo procedimiento cabe destacar como bondades los principios que debemos utilizar. Las audiencias serán públicas, no solo podrán acceder las partes que intervienen en él, sino también el público en general. Las partes podrán conocer, contravenir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Las audiencias se llevarán a cabo en forma continua, sucesiva y secuencial. Toda audiencia se desarrollará íntegramente en presencia del órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban intervenir. Hoy en ningún caso se puede delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de pruebas. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y defensa. Se garantizará a las partes en condiciones de igualdad el pleno y restricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional en términos de lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es un honor para los poblanos ser punta de lanza en la aplicación del nuevo Código de Procedimientos Penales. En tal razón, vista de vital importancia la armonización legislativa que hoy realizamos desde el Congreso en el Estado de Puebla. Y este foro permitirá que especialistas en la materia y ciudadanos interesados puedan aportar su punto de vista a fin de que como legisladores podamos enriquecer los trabajos de armonización. Sin mayor preámbulo, a nombre de las comisiones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia que se integran en la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, siendo, si me permiten ponerse de pie, por favor, siendo las 12 horas con 49 minutos del día 13 de octubre del año 2014, se declara formalmente inaugurado este foro, esperando que la participación de todos sea provechosa, no sin antes agradecerle la participación de todos los especialistas. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los integrantes del presidio y hacemos un receso de 3 minutos para posteriormente escuchar las participaciones inscritas para este foro. De la armonización legislativa del presente foro,
recibiremos la presencia del doctor Roberto Díaz Sáenz. Buenas tardes, diputado José Víctor León Castañeda, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Estado, diputado Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la comisión antes señalada, don Jorge Aguilar, presidente de la Comisión de Salud, señor magistrado José Octavio Pérez Nava, maestro Francisco Fierro Sosa, secretario ejecutivo de la CENPAG, público en general, estudiantes, maestros, colegas. El desarrollo continuo de la ciencia jurídica, en este caso de la procesal nacional de materia penal, encuentra en el mes de marzo de 2014 la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, producto de la reforma constitucional del 2013 que confiere al Congreso de la Unión a expedir una legislación única en esta materia. La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales es una gran noticia para el sistema jurídico mexicano, que presenta varios desafíos. Desafíos para las universidades, para los litigantes, desafío para las autoridades y, por supuesto, el trabajo todas y todos en favor de la sociedad. Para las universidades, continuar con la modernización de los planes de estudio, la capacitación de los docentes, principalmente para proporcionar herramienta a los alumnos en esta revolución normativa. No olvidemos que uno de los principales propósitos de la universidad es permitir que sus egresados cuenten con una extraordinaria educación, y en relación a este nuevo sistema, bueno, pues la defensa debe ser de calidad. Para los litigantes, los desafíos se presentan una vez que se venzan la reticencia con la que hoy observamos que existe de lo nuevo, el despertar de esta resaca que produce todo cambio, y en ese sentido uno de los grandes desafíos se presenta, por ejemplo, en el desarrollo y en el desempeño dentro de las audiencias, que como hoy sabemos principalmente, entre otras, hay tres, en donde exigirá al litigante una habilidad dialéctica, una retórica muy importante, tanto en la audiencia inicial que establece el 307 de nuestro código, como en la intermedia a la que refiere el 341, y por supuesto en la audiencia más importante, en la audiencia estelar, a la que refiere el artículo 349 del código. Las reglas cambian. Ahora el litigante debe simplemente consultar notas, no leer. El juez tiene una intervención importantísima en la labor del litigante y no permitirá, por supuesto, el apoyo como comúnmente se podría pensar. Al mismo tiempo, algunos consideramos que la modernización jurídica para los litigantes implica un regreso a clases, y realmente así lo vemos los que hemos venido estudiando estos temas. Hay una gran ingeniería y debemos ponernos a ritmo para atender debidamente a todos nuestros temas. No cabe duda que estamos en una época de enormes cambios en el derecho mexicano, principalmente para los abogados del presente y, por supuesto, del futuro. Los desafíos para las autoridades. Los tres poderes deben sumarse en este ejercicio de renovación normativa. Adecuar el marco normativo del Estado al sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral previsto en nuestra Carta Magna, así como armonizar las normas sustantivas y adjetivas locales a las leyes nacionales, a las leyes generales relacionadas con el sistema de justicia penal, así como
con el control de convencionalidad son los desafíos más importantes. Pero también el desafío no solo es armonizar leyes, sino también crear algunas otras que exige el nuevo sistema penal. Corresponderá entonces a los tres poderes, principalmente al legislativo, elaborar y aprobar los anteproyectos y los proyectos de iniciativas de ley a efecto de sistematizar de mejor forma el tema que hoy nos convoca. Por ello, se vuelve necesario armonizar leyes como las orgánicas, tanto del Poder Judicial del Estado como la de la Procuraduría General de Justicia, la del Servicio de Defensoría Pública del Estado, por supuesto, la armonización del Código Penal del Estado y el Código de Justicia para Adolescentes del Estado, además de la creación de la Ley de Sujetos Protegidos, o comúnmente conocida como el testigo protegido, reforzar nuestra Ley de Extinción de Dominio y, por supuesto, para la prevención del delito de trata de personas. Por último, se vuelve necesario ajustar otros textos legales. De ahí que algunas otras normas complementarias o relacionadas con esta materia, como podría ser la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, deban presentar un ajuste para lograr la armonización que se busca. La sociedad debe entender que los problemas de nuestro país, de nuestro Estado, y que se relacionan o que tienen relación con la materia penal, específicamente con la procesal penal, no van a desaparecer solamente por los juicios orales. Las reformas tendrán un resultado gracias a la gestión de todos, a la gestión de las universidades, de los litigantes y por supuesto de las autoridades. Debemos trabajar para mejorar el plan maestro de implementación de este sistema y por supuesto considero que las reformas que están por publicarse van a añadir luz a toda esta maquinaria que tiene que ver con la procuración y con la administración de justicia. Procederé a ceder el uso de la palabra a mis colegas para especificar algunos puntos respecto a los estudios que tienen que ver con la armonización y en su caso creación de textos normativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida escucharemos los comentarios del doctor Edmundo Ramsés Castañón Amaro, especialista en la materia, quien presenta una propuesta concreta de armonización de la ley. Muy buenas tardes, agradezco mucho esta invitación. Saludo con un placer al diputado Francisco Álvarez Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Honorable Congreso del Estado, igualmente al diputado Jorge Aguilar Chedraui, también presidente del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al maestro Francisco Fierro Sosa, secretario ejecutivo del órgano implementador en el Estado de Puebla, al magistrado José Octavio Pérez Nava, integrante de la tercera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia, y al diputado José Víctor León Castañeda, presidente de la Comisión de Vinculación y Administración de Justicia de este Congreso. Compañeros de esta mesa, hacer ese tipo de trabajo de armonización legislativa es un reto realmente mayúsculo. Es un reto también para todos los implementadores y operadores del nuevo sistema acusatorio. Cuando en aquel entonces, en el año 2008, se publicó un día 18 de junio en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma constitucional, el plazo de 8 años sería un plazo quizás prudente, incluso muchos no tenían por qué daban 8 años. Ya después se explicó que esos 8 años eran para efecto de que si venía el cambio de gobierno federal, pues no hubiera un crecimiento. Sin embargo, el tiempo fue avanzando y, por desgracia, como somos los mexicanos, pues dejamos todo para el último y ya estamos a menos prácticamente del plazo que se cumpla, menos de 2 años, y pues tenemos que armonizar todo este marco jurídico. Recordemos que vence en el año 2016.
En el análisis que hicimos nosotros, junto con mis colegas, compañeros, voy a hacer más a grandes rasgos, mencionar algunos de los aspectos principales. Obviamente el documento completo lo haré llegar, por supuesto, a los integrantes de estas comisiones, así como al secretario ejecutivo de la CENPAC. La Ley de Protección de Víctimas del Estado de Puebla pues tiene que ser modificada, evidentemente, para armonizarla con el Código Nacional. En la definición, artículo 3, definición del concepto víctima u ofendido, porque luego hay confusión, no se sabe quiénes son víctimas indirectas, víctimas potenciales. Eso sí lo establece el propio artículo 3, eso yo propongo que se quede, pero sí hacer la definición tal y como lo hace el Código Nacional. Eso es importante para armonizarlo. Y aunado también que tenemos que armonizarlo con la Ley General de Víctimas, que es la ley también que obliga a toda la República Mexicana. Igualmente, el artículo 15, que es conveniente homologar los derechos de la víctima, que contempla el Código Nacional. Si bien es cierto, hay un catálogo de derechos, hay que armonizarlo a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí también en lo particular destaco el derecho que tiene toda víctima o ofendido de designar un asesor jurídico, ya sea de manera particular o que se lo pueda proporcionar el Estado de manera oficiosa y gratuita, que vamos a hablar de ello más tarde. También el artículo 25 de la Ley de Víctimas poblana no contempla de forma clara y precisa esa figura del asesor jurídico, de la cual me voy a referir en el diagnóstico que haré a continuación. Pero su figura, lo que quiero resaltar, es de carácter obligatorio. Siguiendo con otra ley, que es la Ley del Servicio de Defensoría Pública del Estado de Puebla, en su artículo 6, a fin de armonizarlo, adecuado al Código Nacional, es menester agregarle que el defensor público, que funciona del Estado, conozca la lengua y la cultura del pueblo o comunidad indígena, y en caso que no fuera posible, que deberá ser asistido de un intérprete de la cultura y de la lengua de cual se trate, para preservar los derechos de las comunidades étnicas. También, por lo que hace al artículo 10, que especifica la Ley de Servicio de Defensoría Pública del Estado de Puebla, establece que los costos de todos los exámenes periciales, todas las pruebas periciales, correrán a cargo del usuario. Es decir, para que si un usuario acude a la Defensoría Pública, todos los gastos, por lo menos de carácter de pruebas periciales, los tendría que pagar el usuario. En base al Código Nacional, pues eso ya no puede ser así. De hecho, deberán ser designados por el juez, hará lo propio, le hará el pedimiento las partes al ciudadano juez, para que en su momento las instituciones públicas no más estén obligadas a practicar el peritaje correspondiente, siempre que no hay un impedimento material para ello. ¿Eso qué significa? Es gran avance, porque debe haber una igualdad procesal. Y si la propia justicia cuenta con una dirección de servicios periciales que le proporciona todos los peritajes de manera gratuita a la víctima o ofendido, en este caso el imputado o acusado también, cuando acude a la Defensoría Pública, no cuenta con dinero, y generalmente el defensor público tampoco va a pagar de su bolsa ese dinero, los peritajes que son necesarios para acreditar pruebas de descargo. Y entonces, pues para hacer una igualdad procesal, es injusto que la Procuraduría sí pueda contar con peritos y la Defensoría Pública no cuente con ellos. Eso es necesario armonizar. En el artículo 24 bis, que yo estoy proponiendo que se agregue a esta Ley de Servicio de Defensoría Pública, no olvidemos que esa Ley de Defensoría Pública del Estado de Puebla habla del defensor público en todas sus ramas, materias laboral, civil, etc. Pero creo prudente y necesario con el nuevo sistema agregar obligaciones únicamente para el defensor público en materia penal. Por eso pues, sugiero, recomiendo un agregado del 24 bis, acorde con todas las obligaciones que señala el artículo nacional de procedimientos penales. Igualmente, en el artículo 43 agrega una fracción, habla de las causas que generan una responsabilidad administrativa, en este caso el servidor público, y en el caso particular, igual recomiendo que se ponga como una causal el ausentarse de la audiencia sin justificación, de cualquier audiencia que no se presente, también sea un agregado. Quiero hacer una nota para esta ley de la Defensoría Pública. Dice, es necesario mencionar que esta unidad administrativa llamada Defensoría Pública, antes, febrero de 2011, se le llamaba Procuraduría del Ciudadano, que era la dependencia en la cual dependía, y después se hace una reforma con fecha 11 de febrero del 2011, en la cual la Ley de la Administración Pública del Estado crea la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, misma que después también la reforma desaparece, con fecha 31 de diciembre del 2012, y cuyas funciones actualmente los tiene la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría Jurídica
y en su momento pues, esa facultad deriva del artículo 34, fracción 44ª de la ley orgánica de esa ley en la materia que señaló, que establece claramente: a la Secretaría General del Gobierno le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: prestar a través de la unidad administrativa o instancia correspondiente, no da el nombre, la asistencia política gratuita y en el fuero común en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, esta unidad en el reglamento del interior de la Secretaría General del Gobierno no aparece. Eso ya es una función que no le corresponde al Congreso, sino que le corresponde al Ejecutivo, reformar y armonizar el reglamento, todo lo que es la parte normativa, para efecto de que esté, por lo menos exista legalmente hablando, la unidad llamada Dirección General de Defensoría Pública, que vas a decir que sí existe como tal actualmente, pero en la práctica lleva a cabo las funciones de darle la parte de la normatividad. Finalmente, también hay que agregar que la Ley de Servicio Público de la Defensoría Pública del Estado de Puebla ya incluye las reglas de servicio de carrera, el ingreso, desarrollo, terminación y disciplina. Ya lo contemplan los capítulos 3º, 4º, 5º y 6º. Y por lo que trata la migración de los defensores públicos del sistema mixto al sistema acusatorio, yo considero que en esta ley, en algún artículo transitorio, se establezca la cuestión que es únicamente una de carácter relación laboral administrativa, hacer el cambio. No veo mayor problema. En la ley orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, bueno, en primer lugar hay que modificarlo en cuanto a denominaciones, conceptos, tales como todavía se habla en el artículo 8º, Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Basta decir que este código sigue estando vigente para los procesos o averiguaciones previas que se han abierto antes de la entrada en vigor del nuevo Código Nacional en Puebla. Se sigue aplicando este ordenamiento. También cambiar el artículo 28, que habla también de averiguación previa por carpeta de investigación, para estar acorde con el vocablo que usa el Código Nacional en el 260. Algo también que es relevante señalar es que en el caso particular, el 105 del Código de la Ley Orgánica, que estoy hablando de la Procuraduría, habla que el Ministerio Público puede en su momento imponer medidas cautelares, y esto contradice el Código Nacional porque es solamente facultad del Poder Judicial, es una resolución judicial. También habla de que tiene facultades el Ministerio Público de poder otorgar libertades provisionales como medida cautelar, lo que es conocido como la garantía económica. Tampoco tiene facultades ya actualmente con el Código Nacional, hay que modificar eso. Y también colocarse a los artículos subsecuentes hablando de medidas, habla de medidas de protección por providencias precautorias. Colocarse la etapa de ejecución, aquí hago una precisión: la etapa de ejecución que sí se contempla en la ley orgánica, pero no en el Código Nacional. Recordemos que está pendiente de aprobarse por parte del Congreso de la Unión una ley nacional igual en materia de ejecución de sanciones y medidas. Todavía no está en estudio este tipo de normatividad, pero en su momento sí hay que analizar cuáles son las funciones del Ministerio Público en esa etapa de ejecución, que tiene que ver prácticamente con aportar medios de prueba en esa etapa de ejecución, no para probar el delito, eso ya quedó probado, sino para efectos de otorgar algún beneficio de libertad anticipada, para negar un traslado de un reo. Todo eso el Ministerio Público tiene facultades y se llevan a cabo desahogo de audiencias incidentales con la aplicación de las reglas de la audiencia de juicio. Principios de contradicción, principios de publicidad y mediación, esos se aplican también en la etapa de ejecución. Y no olvidemos también que con el nuevo ordenamiento, pues como parte y sujeto procesal, pues es ofrecer esos medios de prueba que ya he señalado. También ahí hago una nota de precisión a esta ley orgánica de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla. En su artículo 27 dice lo siguiente, me parece la técnica legislativa acorde. Dice: la Procuraduría de Justicia del Estado, a través de su titular, contará con las fiscalías generales, coordinaciones, direcciones generales, direcciones, coordinaciones, supervisiones y demás unidades necesarias. Le deja el reglamento que suelto se vaya para que ya podamos decir cuántas agencias, cuántas supervisiones, y creo que eso no hay que modificarlo. Y ahí, siguiendo el mismo artículo 27, el reglamento de esta ley describirá el número, distribución, funciones, niveles, por lo cual yo creo que no es conveniente ni necesario modificar la ley orgánica, si el reglamento, que eso ya es competencia del Ejecutivo, pues obviamente del Estado, no es facultad del Legislativo. Hacer un diagnóstico ya general de otras leyes también que requieren ser armonizadas. Está la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 33, que habla de averiguaciones previas, sustituirlo por el vocablo carpetas de investigación. Ese es por el nuevo razonamiento, damos ese tipo de término.
La ley de seguridad pública pues tiene también varios artículos que hay que modificar, el 85, que también habla de averiguación previa, también modificación por lo que es carpeta de investigación, y algo también que me parece creo que de lo más relevante, y lo voy a señalar, es que estoy proponiendo, en el artículo 35 de esta ley de seguridad pública, vienen lo que son las atribuciones y obligaciones que tienen las personas que integran las instituciones policiales, es decir, las policías, preventiva, policía de investigación, todo lo que son policías. En general, yo propongo un artículo 35 bis que se agreguen en forma exclusiva las obligaciones del policía en la investigación de los delitos, solamente como policías de investigación. No le damos nombre a la policía ministerial y la policía de investigación. También hay policías de investigación en las policías municipales, en las policías estatales, en policía federal, hay policía de investigación, con el único requisito de que esos policías deben tener grado de enseñanza superior para ser policías de investigación. También la ley de prevención, atención y sanción a la violencia familiar para el Estado de Puebla, también considero, en mi opinión, hay que modificarla y reformarla, por lo que se refiere al artículo 5, artículo 9, artículos que en su momento se refieren en lo particular a la propiedad del ciudadano, que ya no existe, y expliqué que hoy en día pues, es a través de la Secretaría General de Gobierno, a través de la Defensoría Pública. Bueno, y eso también lo señalo, lo que ya repito, lo que manifestaron, no viene esta unidad en la ley orgánica, ni tampoco viene en el reglamento interior de la Secretaría General de Gobierno. Hay que hacer la precisión que eso ya le compete al Ejecutivo. También la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que habla de aplicar las disposiciones del Código de Procedimientos en materia de defensa social, artículo 48, hay que cambiarlo por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso todavía habla del Código de Defensa Social, código también que ya se modificó esa terminología, que es Código Penal Federal, Código Penal para el Estado de Puebla. También viene el artículo 41 de la misma ley de responsabilidades de los servidores públicos. Concluyendo, yo creo que aquí lo más relevante, yo en lo que a mí me tocó hacer el análisis, destaco la figura del asesor jurídico, figura que para dar cumplimiento al artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales es una única figura que nace como nueva, porque ya existe el Ministerio Público, ya existe obviamente la Defensoría, juzgados, y cabe hacer precisión que esta es de carácter obligatoria y gratuita, a favor de las víctimas o ofendidos. Y dice, a menos que sea designado como un asesor jurídico particular, si así la víctima lo desea. Es decir, esta figura del asesor jurídico tiene la misma calidad de parte, es parte del proceso penal y es sujeto procesal. Tiene las dos, sujeto procesal y es parte procesal, son cosas distintas. Eso con fundamento en el artículo 105, último párrafo del Código Nacional, se le reconoce esa calidad. La pregunta es, ¿a dónde la vamos a enviar su adscripción? Yo acá hago algunas propuestas que vale la pena analizarlas en comisiones. Una puede ser la Procuraduría General de Justicia del Estado, tiene un centro de atención a víctimas del delito. Esa es una hipótesis. La otra, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito, tiene una Dirección General de Relaciones Públicas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial. Repito, Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Otra hipótesis, Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo Estatal de Seguridad, de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Otra opción, Comisión de los Derechos Humanos del Estado. Y quinta y última, Sistema Estatal DIF, a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia. De todas ellas, les soy honesto, no creo que sean las más idóneas. Yo considero que debe ser un órgano totalmente distinto, autónomo. ¿Por qué lo digo? El asesor jurídico, en su función, en la práctica, ¿qué va a hacer? Va a estar haciendo, complementando, corrigiendo vicios, algo que le llega a faltar al Ministerio Público. Si depende de la Procuraduría de Justicia, va a ser juez y parte. Si depende de la Comisión de los Derechos Humanos, también va a ser juez y parte. Del sistema DIF, yo creo que también tiene una Procuraduría que se encarga de defender otro tipo de funciones, como la familia, la mujer, el menor, etc. Por eso vale la pena analizar otras opciones, pero yo creo que la más viable sería un órgano desconcentrado que tenga obviamente autonomía, para que en su momento se le dé esa atribución y haga las funciones de representar y en su momento proteger los derechos de la víctima o ofendido. Tiene el mismo tipo de funciones el asesor jurídico que el defensor público. Lo mismo que hace el defensor público o privado, lo puede hacer el asesor jurídico. Puede ser particular, si la víctima tiene dinero, el Plus Económico va a poder pagar un asesor jurídico, pero si no lo tiene que darlo gratuitamente el Estado y debe ser de calidad también.
Yo hay otras opciones, yo hago como poco factibles, pero igual las pongo aquí en la mesa, ¿no? Ver la habilidad de acudir al apoyo de los colegios, asociaciones y barras de abogados para brindar asesoría jurídica gratuita. Una vez que entre en vigor, una vez que entre en vigor, si es que se aprueba la reforma al artículo de la Constitución, que es el 5º, que quiere reformar, para hacer obligatoria la colegiación y la certificación. En esa, ya sea obligatoria la colegiación y certificación, todos los colegios que haya, que debe haber por lo menos dos en cada estado, de cada profesión, tienen obligación de brindar asesoría jurídica gratuita. Sus integrantes, eso va a venir en la reforma que viene en materia de colegiación y certificación profesional. Si se hace esto, ya obligan a los colegios, ahora sí tendrían que obligarlos a ello. ¿Okay? Y bueno, los beneficios, me piden que yo haga un balance de los beneficios. Yo creo que el beneficio, yo aquí lo señalo, es para todos los que somos operadores del sistema de justicia penal y seguridad pública, policías, agentes del Ministerio Público, peritos, defensores, jueces, magistrados, personal penitenciario, así como la sociedad poblana en general. ¿Sí? En ellos hablamos de los usuarios finales, víctimas, ofendidos, imputados, acusados, sentenciados y todos los que hacemos este nuevo sistema de hacer una transición, sistema mixto, sistema acusatorio. No olvidemos que esto, un sistema mixto tiene como características la secrecía, privilegia lo escrito, presunción de culpabilidad, al igual que la prisión preventiva, una sobrepoblación carcelaria, sin darle una eficaz participación a los derechos de la víctima y propicia la corrupción. La idea es que ese sistema cambie, pero como dice igual el doctor Alberto Díaz, si queremos que esto cambie no es tanto con ley. Las leyes son buenas, son necesarias porque nos sirven como instrumentos y herramientas, pero también dependen de los que somos aplicadores y usuarios de estas leyes. Es decir, si queremos que esto cambie, queremos hacer como defensores, acudir a las audiencias y exigirle en ese caso la aplicación del nuevo sistema, que sea realmente público, que sea transparente, acabar con vicios de corrupción. Si queremos mejorar este sistema es con los aplicadores, en la práctica, y debemos tener buenas leyes que nuestros diputados yo creo que están en la opción de hacerlo y van a proporcionar el marco jurídico necesario para armonizar este derecho penal que hoy en día es el nuevo sistema acusatorio. Muchas gracias. A continuación, escucharemos las palabras del doctor José Alfredo Arroyo Razo, especialista en la materia, quien nos dará su punto de vista respecto a la armonización de la ley. Gracias, muy buenas tardes. Señalo puntualmente mi agradecimiento por la invitación, tanto la recepción que hacen los diputados del Congreso del Estado en las diferentes comisiones, tanto el diputado Víctor León como el diputado Jorge Aguilar Chedraui. Agradezco también la invitación que me hace Luis Francisco Fierro Sosa, amigo y a su vez uno de los grandes juristas que he conocido, encargado de la implementación de la reforma penal, y el magistrado Octavio Pérez, amigo. Todo el público, el auditorio en general, maestro Díaz, doctor Edmundo Ramsés, doctor Díaz Sáenz, al maestro Galloso y también al maestro Blanco. Muchas gracias a todos. En efecto, voy a ser breve, creo que tengo poco tiempo. Me corresponde hacer un análisis, no lo haré puntual, lo haré en lo general, como lo refieren los congresos de los estados y de la Unión cuando refieren sobre alguna aprobación del proceso legislativo, debido al tiempo y a la prudencia que debe de observarse. En efecto, primero me corresponde hacer un análisis de la ley general para la prevención de delito y trata de personas, para la asistencia y sus víctimas en el Estado de Puebla. En efecto, esta legislación tiene que ser armonizada al Código Nacional de Procedimientos Penales en varios dispositivos legales y a su vez también tiene que ser vinculada, nosotros hacemos una reflexión, con una nueva propuesta. El Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, antes llamado así, hoy Código Penal, en su artículo 228 abrogó la persecución de los delitos en materia de trata de personas a través de la creación de la nueva ley en materia federal que establece la tipología, la descripción de las conductas delictivas y a su vez las sanciones penales sobre tal efecto. Haciendo un vínculo y un análisis
La legislación federal es la que tiene competencia para hacer 3 materias: prevenir, sancionar y erradicar. La legislación poblana sobre este punto vigente solo tiene la competencia para prevenir. Sobre el particular hay 2 posturas muy interesantes que hay que analizar. La primera, que podría ser muy cómoda, sería la de no utilizar, no realizar ninguna conducta tendiente a modificar la ley, porque la ley estatal solo tiene un solo campo de competencia y la ley federal tiene los 3 campos de competencia. Es decir, la ley local solo se queda en los aspectos preventivos y la ley federal se queda en los aspectos preventivos, sancionadores y extintivos de las figuras de mención. Creo que esto no es lo más cómodo, o tal vez sí, pero no lo más prudente. Por lo tanto, haciendo un análisis de la ley general en materia federal hace una reflexión en los artículos 90, 92, 93, 103, 104, 105, 106, 114 y demás aplicables en materia de prevención. Esta ley establece un vínculo de supra a infraordenación, es decir, deja que los estados y los municipios establezcan vínculos de coordinación para que la materia de la prevención del delito sobre este tipo de conductas previstas en la ley general y sancionadas en la ley general puedan tener una relación muy prudente por cuanto hace a las actividades de prevención. Sobre este particular yo quisiera hacer una reflexión adecuada sobre este tema. Nosotros creemos que la nueva ley que el Estado de Puebla debe de contemplar es una ley que debe de cambiar desde su denominación, porque creemos que no es prudente conservar la misma que tiene. La nueva ley es una ley que debe de generar materia de coordinación, es decir, la legislación poblana de vanguardia solo tiene que establecer vínculos de coordinación competencial entre lo que la Federación establece en materia de prevención y entre lo que los estados deben de establecer en materia de prevención. Ya que de no ser así estaríamos duplicando. Y uno de los principios que tiene la técnica legislativa es la no doble regulación. Si se regula doblemente un principio o una institución, no solo es improductivo y carente de competencia y además ineficaz un consejo local, sino además estaría invadiendo esferas de competencia del artículo 73 de la Constitución, donde queda prohibido para las legislaciones de los estados legislar sobre ciertas materias que son de la Federación. La nueva ley que nosotros proponemos tiene que cambiar su denominación de solo ser una ley de prevención a ser una ley que establece las bases de coordinación en materia de prevención sobre los delitos de trata de personas que la Federación sanciona, prevé también su descripción legal y a su vez la materia de la prevención y la erradicación. Sobre estos puntos, muy genéricamente quiero señalar que la ley federal establece un plan nacional y ese plan nacional debe ser perfectamente detallado y empatado con el plan estatal. También la ley federal establece una comisión interinstitucional que tiene que tener un empate con la comisión interinstitucional del Estado. Aclaro que la ley anterior contempla las 2 figuras. La ley anterior, la ley vigente, quiero hablar anterior porque nos referimos a la nueva propuesta, contempla en efecto las comisiones y contempla en efecto el plan de carácter nacional y los planes de carácter estatal. Sin embargo, en los dispositivos en los cuales se hace una reflexión, no tiene una vinculación sobre cada una de estas competencias. Sobre este particular quiero hacer algo muy puntual y que creo yo que debe generar un punto medular. Al evitar con la legislación federal la investigación, la sanción de los delitos por parte de los estados y enviarlos a la ley especial de la materia, vamos a carecer de información. Es decir, el Estado no va a tener información real sobre las estadísticas en materia delincuencial. No las va a tener porque va a perder el control que tienen las procuradurías. Esto no va a generar ningún problema si nosotros de los mecanismos establecidos generamos algunos vínculos a través de convenios de coordinación institucional con las dependencias que tiene la organización. Sobre este aspecto, creo yo que también sería muy puntual hacer una reflexión en la protección y asistencia de las víctimas. Las víctimas de los delitos de esta materia tienen que ser empatados con la Ley General de Protección a Víctimas.
Y hay algo que yo veo carente en la legislación en esta materia, principalmente los aspectos relativos con la resocialización, con la rehabilitación. Actualmente, así como existen procesos de resocialización y de rehabilitación de los imputados y de los sentenciados, también existen procesos de rehabilitación y de resocialización de las víctimas, a las cuales la ley en la materia no las tiene incluidas como puntos centrales para la reforma sustancial. Sobre el particular, para no continuar distrayéndonos, es un examen muy puntual que ya he presentado y analizado en todos los puntos específicos que considero su análisis organizado. Siguiendo con la ley que me correspondió con el segundo término a analizar, es una legislación. Escuchemos la participación del maestro Gerardo Gutiérrez Galloso, especialista en la materia. Gracias, muy amable, por la invitación. Diputado Francisco Rodríguez Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado. Maestro Francisco Fierro Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia. Magistrado José Octavio Pérez Nava, integrante de la tercera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia. Diputado José Víctor León Castañeda, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado. Amigos ponentes, distinguido público. Dentro de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 hubo una vacatio legis de 8 años, pero esta vacatio y la reforma a estos 10 artículos de la Constitución, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123, no solamente se debe a esto, sino también se debe a tratados internacionales que ha suscrito el país de México, y tenemos que ajustarnos a estos nuevos cambios, a estos nuevos procedimientos rectores que consagra el artículo 20 constitucional. Dentro de estos cambios surge esta ley nacional de procedimientos penales y surge la necesidad del cambio de armonizar determinadas leyes, entre ellos la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el cual propongo que se reformen 21 artículos sobre esta ley. Dentro vamos a analizarla de una forma muy general. Hay determinados conceptos que nos marca el Código Nacional en su artículo 3 y que no contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estos conceptos tales como el Tribunal de Alzada o el Tribunal de Enjuiciamiento, que los manejaba como juicio oral, recordando que el juicio oral solamente es una etapa de lo que es el procedimiento del sistema penal acusatorio y adversarial. Entonces, adecuadamente hace esa modificación, ¿no?, en cuanto a estos conceptos. También propongo adicionar algunos artículos referentes a la competencia de lo que es el juez de control. Desde la etapa de investigación, el Código Nacional nos maneja una inicial y una complementaria. Esa etapa de investigación que inicia desde un control de detención, ese control de detención cuya finalidad es calificar de legal o de ilegal dicha detención, así como esa formulación de imputación, que es el conocimiento directo que se le hace al imputado de que se está desarrollando una investigación en su contra, las personas que se deponen en su contra, y también los preceptos jurídicos en los cuales se va a hacer una clasificación provisional sobre los hechos en el tipo penal. Al igual, hay que agregar, adicionar esta vinculación al proceso, en el cual tiene como finalidad, primero, que se conozca el hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo conoció o participó en dicha evento delictuoso, así como también que exista una causa de exclusión del delito para que se pueda integrar esta vinculación. Entonces, también es necesario adicionar esta vinculación al proceso
en las facultades que tiene el juez de control dentro de la etapa de investigación, las medidas cautelares referentes a control al juez de control, así como ese cierre del plazo de investigación que también lo contempla en este artículo 43. Se adiciona también dentro de esta ley orgánica del Poder Judicial del Estado el artículo 43 cuarter, que vienen las facultades del juez de ejecución. ¿Qué facultades tiene ese juez de ejecución? Bueno, esencialmente los beneficios de libertad anticipada, en cualquiera de sus dos modalidades, ya sea libertad preparatoria o remisión parcial de la pena. Así como también se adicionan los cumplimientos que debe dar ese juez de ejecución sobre todas y cada una de las ejecutorias que nos lleguen y la adecuación de las penas. Se adiciona también este artículo 49 quinquies sobre el recurso de revocación que tendrá que ser admitido por este juez de control y resuelto en esa misma audiencia. No obstante que pueda ser interpuesto en esta misma audiencia, también es posible que se interponga por escrito, igual que este recurso de apelación. El artículo 49 sexies. El Tribunal de Enjuiciamiento tendrá la oportunidad y este Tribunal de Enjuiciamiento de fungir en 3 etapas. También hacer menciones en esta ley orgánica del Poder Judicial la distinción entre estas 3 etapas del Tribunal de Enjuiciamiento. Primero, la etapa de debate, desde que inicia con un alegato de apertura por parte del Ministerio Público, por parte del defensor, el debate que surge sobre la prueba que se tiene que desahogar, así como también estos alegatos de clausura por parte del Ministerio Público y de la defensa, para posteriormente abrirse fallo. Posteriormente a esto, una audiencia de individualización de la pena, para fijar ese cuántum de la pena, así como la lectura de la sentencia correspondiente. Entonces se debe de agregar estas etapas dentro de lo que se denomina juicio oral. El artículo 44 bis, que nos habla sobre el Tribunal de Enjuiciamiento y los secretarios no tendrán fe. Esto es una de las reformas que se contemplan y que tiene mayor relevancia. En el sistema tradicional, los encargados de esa fe es directamente el secretario o el dirigencial. Con esta reforma del sistema penal acusatorio, esa fe pasa hacia el juez de control o el juez de juicio oral o directamente con los magistrados. En cuanto al archivo judicial, no contemplan los registros de audiencias, solamente manejaba las cuestiones meramente de procesos o documentos que llegaban para el resguardo de dichos procesos. Y ahora tenemos que añadir que no solamente se van esos procesos al archivo, recordemos que el procedimiento será acusatorio y oral. Entonces, mediante este sistema de oralidad se sigue un sistema de audiencia, de gestión judicial. Esta gestión judicial es el trampolín para el buen desempeño de lo que son los jueces de control, los jueces de juicio oral, los mismos magistrados. El lograr que no se empaten las audiencias, hay que recordar que tenemos en la zona de Tizutlán dos salas, en el Huachinango otras 2, en ejecución vamos de distrito en distrito. Entonces este modelo de gestión judicial debe normar las cuestiones de las salas de audiencia, de cómo debe entrar una causa al juzgado, a la casa de oralidad, cómo debe ir corriendo esta causa a través del jefe de análisis y seguimiento de causas directamente, cómo pasa con ese juez encargado de armonizar dentro de la sala, que será el juez encargado de regular el procedimiento que se le denomina un juez de trámite. Todas estas figuras que no tenemos en la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Cómo va a actuar internamente un juzgado o una casa de justicia? Hay que recordar una modificación, ya entramos al Código Penal, en cuanto a los procedimientos penales.
El Código Penal manifestaba los juicios orales. Vamos a recordar que juicios orales solamente es una etapa de lo que es el procedimiento, una etapa del sistema penal acusatorio. Entonces, hay que reformar esta terminología para poner procedimientos penales, desde esta etapa de investigación, intermedia, juicio oral o esta etapa recursiva. El término de readaptación social o el término de reinserción social. Recordemos que dentro de los centros de reinserción social del Estado se pretende readaptar al interno en cualquiera de sus áreas, aquellos que hicieron proclive a delinquir o a cometer un delito y poder reinsertarlo a la sociedad. De ahí que el término de readaptación se modifica por este término de reinserción social. La palabra de será o podrá ser en el artículo 57 del Código Penal. Esto es, en las cuestiones de enfermos mentales, dentro del Código Penal, obligan para que se interne en un centro para enfermos mentales, y dentro del nuevo sistema penal acusatorio, dentro de las medidas cautelares, siempre hay un principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad tiene que ver con la necesidad de cautela que se tenga por cada uno de las personas que estén sujetos a esta medida. De ahí que hay que reformar el serán por podrán ser, porque no obstante que puedan ir a estos centros de internamiento, pudieran adoptarse otras medidas suficientes para otorgar la necesidad de cautela y el principio de instrumentalidad. Esto es, asegurar la presencia de esta persona en juicio, que no obstaculice el procedimiento o que corra riesgo algunos de los participantes dentro de la Casa de Justicia. El artículo 59 señala: el juez de control puede modificar o revocar la medida si el enfermo mental mejora. ¿Qué es esto? Entramos otra vez a la cuestión de medidas cautelares. Recordemos que las medidas cautelares pueden ser modificadas o pueden ser revocadas en cualquier etapa del procedimiento. De ahí que el juez de control pueda modificar cualquiera de estas medidas cautelares para poder, en un momento dado, insertarlo al centro de reinserción social. De ahí que se modifique esta parte. Hay una cuestión muy importante en la palabra de oficio, en forma general. Los jueces actualmente, en el tradicional, pueden actuar de oficio para un mejor proveer. En el sistema penal acusatorio, bajo un principio de contradicción, de igualdad, de debido proceso, esta cuestión varía. Ya no podemos ser proactivos como jueces, porque lo que le beneficiaría a uno le perjudicaría al otro. De ahí que esta necesidad se quita y queda la exclusión del artículo primero constitucional, que nos habla sobre derechos fundamentales. Ahí sí el juez debe velar por esos derechos fundamentales, y surge un principio muy importante dentro de este primero constitucional. Esto es el principio pro persona, entendiéndose como estar lo más favorable a la persona. Entonces, de ahí nos habla un marco muy grande de normatividad que podemos tomar en cuenta como abogados, como jueces, como ministerios públicos, en relación con el 133 de la Constitución. Esto es, los tratados internacionales y la Constitución serán la norma suprema. Entonces, de ahí que podamos abundar sobre nuestra legislación. Se debe de derogar, porque ya está regulado en el artículo 82 bis. Esto habla referente a la aceptación de un hecho. Cuando tú aceptas un hecho, nos maneja el Código Penal que va un derecho premial, es decir, va a disminuir la pena. Entonces, dentro del Código Nacional hay un procedimiento que se le denomina procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado tiene que ver con una aceptación del hecho por parte del imputado. Tiene que ver con la aceptación de que renuncia a la posibilidad de tener un juicio oral y renuncia a la posibilidad de ofrecer prueba en ese momento. Y como beneficio tendría la disminución de la pena. La disminución de la pena que puede venir desde un 50% en delitos
culposos o hasta la disminución de 1/3 de la pena en delitos dolosos. En esencia, es importante resaltar, y como les digo a mis alumnos, cuando uno no está acostumbrado a estudiar, cuando uno no está acostumbrado a leer, cuando uno no está acostumbrado y se depende siempre del amigo, cuando estemos en una audiencia, nadie nos va a poder ayudar. El procedimiento es oral. De ahí que aquellos abogados que no les gusta estudiar, aquellos abogados que no les gusta hablar en público, aquellos abogados que no les gusta estudiar, no van a servir a este sistema penal acusatorio y adversarial. Y siempre les hago una pequeña reflexión en ese sentido. Si te crees perdido, estás perdido. Si piensas que no puedes, no podrás. Si piensas que ganar es imposible, jamás ganarás. Porque la vida es de los que luchan, de los que construyen su sueño día a día. Porque el que se rinde nunca gana, y el que gana nunca se rinde. Y este es el momento de evolucionar. La vida está en constante movimiento y transformación. El aspecto jurídico está en evolución, y de ahí que tengamos que armonizar las propuestas de adición y de reformas a que en forma general ya fueron enviadas. Les agradezco. A continuación, atendamos la participación del maestro Rubén Blanca Díaz. Muchísimas gracias a todos los presentes. Agradezco a nombre de la Universidad del Valle de Puebla, que me tuvo a bien nombrar para participar en este foro, a la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración de Administración de Justicia, también la invitación que hizo a bien a la universidad. Saludo igualmente a los diputados Francisco Rodríguez Álvarez, al maestro Luis Francisco Fierro Sosa, al magistrado José Octavio Pérez Nava, al diputado Víctor León Castaneda, al doctor Roberto, al doctor Edmundo, al doctor José Alfredo y al doctor Gutiérrez Rayoso, que me antecedieron en el uso de la voz. Antes que nada, no quisiera yo ser repetitivo en algunas precisiones que tuvieron a bien hacer los que me antecedieron en la voz, porque efectivamente si Puebla se queda rezagada en la actualización y armonización de su marco legislativo, vamos a sufrir importantes problemas, sobre todo en la aplicación, en la instrumentación de todo lo que había comentado mis compañeros ponentes, sobre todo lo relativo a los derechos de las víctimas. ¿Cuántas veces hemos visto que en los foros se habla más del imputado, de sus derechos, que establece la Constitución, pero muchas veces dejamos de lado a la víctima y se ha satanizado al anterior sistema de esto, y no es cierto. Realmente en el anterior sistema y en ambos había equilibrio en los derechos tanto de las partes, en este caso del imputado, como de la víctima o ofendido, pero desafortunadamente sufrimos un problema de instrumentación y de aplicación, muchas veces porque el marco jurídico así no lo permitía, y otras veces porque los operadores no estaban del todo capacitados versus los ministerios públicos, ¿no? Y aquí corremos el riesgo de que la víctima no solamente se convierta en doble víctima de sujeto activo del delito o del ministerio público, la autoridad que lo atiende, sino triple víctima. ¿Por qué nosotros lo consideramos así de triple víctima? Porque si no tenemos el marco jurídico adecuado, en este caso para la protección de las víctimas, pues va a correr esa misma suerte que ha tenido en el anterior sistema, y lo hemos visto en este sistema también, ¿no? Cuando el Ministerio Público ha sido incapaz de formar una imputación y de probar en juicio esto, y pues se obtiene la libertad de ¿no? Y en perjuicio franco de la víctima, ¿no? Y bien comentaron mis compañeros que hay leyes que desafortunadamente sí se armonizan, pero no se instrumentan como debieran. Y en este caso de la Academia de Derecho de la Universidad del Valle, nos centramos precisamente a la Ley de Víctimas, la Ley General de Víctimas, que está en vigor desde el año pasado,
y precisamente lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo del 108-111, que básicamente habla sobre los derechos de la víctima, ¿no? Y dos puntos que nos llamaron la atención es que en diversos estudios, en diversos diagnósticos que diversas organizaciones no gubernamentales y en particular la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un organismo nuevo creado precisamente cuando se promulga la Ley General de Víctimas, nos dice que Puebla, de manera desafortunada, es uno de los 16 estados del país que presenta una mediana adecuación de las leyes en cuanto a la protección de las víctimas y la armonización de su legislación, ¿no? Nosotros sabemos que Puebla contaba con la ley para el Fondo de la Reparación de la Víctima de los Delitos, que en parte cumplía con la atención a las víctimas de los delitos, pero ¿cuántas veces la víctima llegaba al Ministerio Público y realmente era informado de sus derechos? ¿Cuántas veces tenía acceso, por ejemplo, a atención médica, ¿no?, de urgencia, cuando era precisamente víctima del delito? Pues de los casos que por lo menos nos tocó analizar, ninguno, ¿no? Y cuando se tuvo acceso al servicio médico, se tuvo de manera tardía, ¿no?, inadecuada y deficiente, ¿no?, sobre todo en alguna clasificación de las lesiones, etc. Y lo que redundaba es que ese peritaje médico pues se venía abajo en el procedimiento. Y esto se puede poner en riesgo tanto en el procedimiento actual como en el procedimiento acusatorio, ¿no? Entonces, aquí lo que nos planteamos nosotros es que no solamente se debe de armonizar esta cuestión de la protección de las víctimas en torno al Código Nacional, sino hay instrumentos internacionales. Nosotros analizamos 5 instrumentos internacionales en diversas resoluciones de la ONU, en donde precisamente de manera muy clara y pertinente se establecen estos derechos de la víctima. Sabemos que pues obviamente en el artículo 20, en el apartado C, en la Ley General de Víctimas y en el Código, pues sí se especifica, ¿no? Se especifica en un catálogo muy bonito, se ve muy bien, de derechos de la víctima, pero sabemos que desafortunadamente pues esto no se apega a los estándares internacionales. Sabemos que estas determinaciones de la ONU existen ya desde finales de los 80s y desafortunadamente por más esfuerzos que se hicieron por armonizar la legislación en materia de víctimas no se hizo, y quizá el primer gran esfuerzo y reconocimiento de su protección fue la Ley General de Víctimas, que tanta resistencia hubo en su aprobación y que desafortunadamente pues no se ha tenido a bien instrumentar al 100%. Ahora, respecto a esto, nuestro primer estudio que nosotros hacemos es una declaración que habla sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder. Desafortunadamente no solo la víctima lo es el sujeto pasivo, sino cuántas veces la autoridad se convierte en ese victimario, ¿no? Y eso también es bastante grave, que la misma autoridad que es encargada de respetar los derechos humanos, pues aquí los transgreda, y entre ellos los derechos de la víctima, ¿no? Y aquí, haciendo el análisis de esta declaración, aparte de armonizar la legislación, nos dice que los gobiernos, tanto federales y de los estados, deben implementar políticas de salud mental, educativas y económicas orientadas a la prevención. ¿Cuántas veces en el marco jurídico se carece de ello, ¿no? No solamente es que una ley o un reglamento lo diga, ¿no?, sino a quiénes vamos a poner a hacer esas tareas de prevención. Entonces adolecemos también de esa adecuación normativa. Y yo creo que sería importante que pues se llevara al legislativo a través de sus comisiones medidas más adecuadas y reglamentos para prevención del delito, ¿no? También algo que destacamos en este análisis es la promoción de los esfuerzos de la comunidad y de la participación de la población en la prevención del delito. Tampoco hay un marco normativo que establezca eso, ¿no? Cuántas veces en una colonia se repiten numerosos delitos y la sociedad no se organiza porque precisamente en primera la autoridad descuida de esta labor y en segunda no existe el marco jurídico adecuado. Y aquí nosotros ponemos como una opción la justicia restaurativa, que sabemos que es un medio alternativo de solución de controversias muy poco usado aquí en México. Tenemos experiencias en España, en Inglaterra, en las que sí lo han servido para delitos obviamente de poco impacto y que no deben de llegar a las autoridades como al Ministerio Público, ni mucho menos a un juicio
en donde se involucran a todos los miembros de la comunidad, obviamente a la víctima, si así lo desean, y al responsable o al quien aparezca como probable responsable, y se evitaría mucho de llegar a la insatisfacción de los intereses de las partes. Cuántas veces se lleva un juicio y las partes están insatisfechas, tanto la víctima como el victimario, ¿no? Entonces, eso también sería importante que se destacara en la armonización. También servicios de asistencia victimales, ¿no? También ahí queda un poco laxo a qué tipo de servicios de asistencia victimales, que bien lo puntualiza este instrumento internacional. Ponemos dos, los servicios médicos y los servicios psicológicos, ¿no? Cuántas veces las víctimas de delitos sexuales pues nunca ven reparado ese daño, ¿no? A lo mejor lo ven porque pues, el agresor pues se le impone una condena, pero pues qué es de su vida, ¿no? Nunca se le da seguimiento a este tipo de víctimas para que se repare ese daño, ¿no? Entonces también habría que puntualizar esa cuestión en la normatividad en el Estado. También nos menciona este instrumento internacional que los funcionarios públicos encargados de instrumentar precisamente el apoyo a las víctimas, pues eliminar prácticas y procedimientos conducentes al abuso, ¿no? Esto dice, por ejemplo, evitar las detenciones ilegales, la incomunicación, fomentar la cooperación entre los estados para que tanto a nivel internacional como a nivel nacional pues la víctima también tenga esa protección, ¿no? Aquí es una dualidad en los derechos, tanto el presunto responsable de que no se ha comunicado como de la víctima el no poder tener contacto con el victimario, porque puede redundar en alguna amenaza, algún peligro, como ya lo habían comentado los compañeros panelistas que me antecedieron, pues la protección a los testigos, pero no solamente los testigos, pues todos están en riesgo, sobre todo tratándose de delitos de alto impacto, ¿no? Las partes y los defensores y los asesores jurídicos, ¿no? Entonces esta parte la consideramos nosotros también importante que se haga alguna adecuación, si bien es cierto lo hacemos un poco de manera general, pero en el documento que estamos entregando se puntualiza ello, ¿no? Y también hay temas como la incautación de bienes. En este caso hacemos una pequeña mención de la ley de extinción, que si bien es cierto hay problemas existentes en su aplicación y debe haber una ley que se adecue al marco normativo, sobre todo para que esos fondos que se recauden en la extinción del dominio pues sirvan para la atención de las víctimas. Muchas veces nos quejamos de que no hay dinero, que los presupuestos, pero sí lo hay, ¿no? Y esta sería una manera de adecuar la normatividad para que las víctimas también reciban en determinado caso este apoyo, no solamente económico sino asistencial, como lo menciona este instrumento internacional. Ahora, también algo que puntualizamos es la capacitación adecuada, ¿no? De quienes asisten a las víctimas. Y ahí entra el Ministerio Público en primer lugar, el asesor jurídico de la víctima y todos los que van a estar inmersos en el apoyo a la víctima. Sabemos que esto no es una opción para los estados, esto es obligatorio. Va a haber asesores jurídicos públicos, así como los defensores, como lo comentaban los compañeros. Y también pues debe tener mucho cuidado en quiénes en manos de quiénes va a estar el apoyo a la víctima. Y algo que comentaban los compañeros doctores es que debe ser un órgano distinto a los que ya conocemos, la Procuraduría, la Defensoría, porque se puede convertir juez y parte, puede haber choque de intereses. Entonces nosotros también coincidimos en el estudio que hicimos de que la asesoría jurídica a nivel estatal debe ser un órgano totalmente autónomo y solamente con ellos se podrá armonizar e instrumentar bien la ley. También en otro análisis que hacemos es cuando la víctima sufre también por parte de algún particular o tercero una especie de como de victimización, ¿no? Sabemos que se deben de adecuar las leyes de protección de datos personales para que así como el presunto responsable se le proteja de cierta manera hasta que un juez no diga que es responsable a través de los medios, por ejemplo, pues la víctima también debe de recibir ese mismo trato respecto de sus datos personales.
Sabemos que en las audiencias van a poder omitir sus datos o los podamos reservar o poner a disposición del tribunal de manera secreta, pero recordemos que si se llega a filtrar algún dato de la víctima, pues va a redundar en algún problema con el activo del delito o sus familiares, ¿no? Entonces, eso también debe quedar bien puntualizado pues en la ley que protege los datos personales. Y bueno, por último, ya para no redundar en lo que comentaron los compañeros panelistas, nosotros hacemos también un estudio del artículo 14 y 17, en donde el asesor jurídico, efectivamente, aparte de participar en todas las etapas procedimentales de los juicios penales, es asesorar a la víctima en la debida utilización de los medios alternativos de solución de los controversias. Y sabemos que la ley, ya tenemos una ley que regula estos medios alternativos, pero también creemos que falta instrumentación para las personas que también van a aplicar esos medios alternativos de solución de conflictos, porque sabemos que una de las cualidades de este nuevo sistema es que no llegue precisamente a juicio, sino que se puedan solucionar entre las partes, evitar todos los resultados negativos, porque sabemos que en este sistema y en el anterior había efectos negativos para ambas partes, ¿no? Y eso también se debe de puntualizar en esta armonización. Y por último, así como una conclusión, pues es urgente, ¿no? Es urgente que el Estado de Puebla, que se ha puesto a la vanguardia de muchísimas cosas, pues también lo haga tanto en la ley como en la debida aplicación, ¿no? Todos esos operadores de los derechos de las víctimas, de los medios alternativos de solución, que también hacemos un estudio sobre ello, urge que se vigile la debida operatividad de los asesores jurídicos de la víctima y de su participación en los medios alternos de solución de las controversias, y no solamente adecuándolo al Código Nacional, sino a los instrumentos y acuerdos de la ONU en materia de víctimas que ya tienen bastante tiempo de existencia, ¿no? Y si bien es cierto, en Puebla ya tenemos una ley de protección a las víctimas muy reciente, vigente a partir del 19 de mayo de este año, y que crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, nosotros creemos que por sí mismo pues, resulta insuficiente, ¿no? Ya que, como lo planteo, pues debe haber concordancia con los instrumentos internacionales y con lo que plasma el último párrafo del artículo 84 de la Ley General de Víctimas y el correlativo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay menciona algo la ley sobre el registro estatal de víctimas, también es importante porque a nivel nacional se menciona, y también quiénes van a tener la base de datos de las víctimas, sobre todo a qué apoyo accedieron esas víctimas y si tuvieron de manera eficaz esa asistencia. Y también algo que debe de adecuarse es la reglamentación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así lo menciona tanto la ley nacional como lo debería mencionar la ley local, y obviamente el alcance de la asesoría jurídica estatal que bien comentábamos debe ser un órgano autónomo, ¿no? Y también por último la creación de los comités especiales que permitan implementar estas políticas públicas de atención a la víctima a la realidad en cada uno de los estados, y Puebla no es de excepción, ¿no? Entonces urge una debida instrumentación, y de lo contrario pues su aplicación pues quedará pendiente. Sabemos que no ha entrado en su totalidad el Código Nacional, pero cuando ya a nivel nacional esté en operatividad este sistema, pues ya debe de estar la legislación adecuada para su debida implementación. Entonces, es cuanto. Gracias. En este momento, escuchemos el mensaje y clausura por parte del maestro Luis Francisco Fierro Sosa, secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia. Buenas tardes nuevamente a todos los aquí presentes. En realidad no es un mensaje de clausura, es un colofón de este foro de armonización
que pretende recabar precisamente las observaciones que acabamos de escuchar por parte de nuestros expertos, y para ello acuso recibo como titular del órgano implementador de que estas observaciones, estas críticas a la ley y estas propuestas concretas que acaban de hacer los 5 especialistas que están en la mesa van a ser procesadas por parte del órgano implementador para que las podamos hacer llegar a los operadores. Esto es, que los 5 operadores que tienen que ver en este momento en el nuevo sistema de justicia penal, que son el Honorable Tribunal Superior de Justicia, la Procuraduría General de Justicia, la Defensoría Pública, la Oficina de Sentencias y Medidas de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública a través de medidas cautelares y Policía Procesal, puedan analizar estas propuestas para que a la brevedad el órgano implementador las pueda coordinar y presentar a la consideración del Ejecutivo para que en su caso sea el Ejecutivo o el Legislativo el que pueda procesar este proyecto de armonización en paquete. Por eso quiero, nada más como colofón, acusar recibo de las propuestas presentadas por nuestros especialistas y agradecerles, en verdad, por su experiencia, por el trabajo que han realizado. Sabemos que ustedes son académicos independientes de distintas universidades representativas del Estado de Puebla y que la mayoría de ustedes está incluso certificado por la CETEC para dar clase en el nuevo sistema de justicia penal, y que precisamente en sus aulas han hecho las manifestaciones y las críticas a la legislación nacional y local que en este momento tenemos la oportunidad de retomar para mejorar los cuerpos normativos. Es únicamente ello, y agradecer nuevamente al Congreso del Estado a través de los señores presidentes de las comisiones que aquí nos acompañan por haber permitido que este foro se desarrollara en sus instalaciones, sobre todo estar pendientes de las propuestas, observaciones y críticas que está haciendo la sociedad civil en este caso. Muchas gracias y muy buenas.